Muy bien. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver la clase de abordaje del paciente con ascitis. Yo soy Fernanda Osorno. Entonces, bueno, vamos a empezar. La ascitis, pues, es simplemente una acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, que tiene una multiplicidad de causas. La más importante es la cirrosis, que representa el 81% de los casos, pero otras causas que también hay que considerar son neoplasias, falla cardíaca, tuberculosis, enfermedad pancreática, etc. ¿Vale? Justo como la cirrosis es la causa más frecuente, pues lo que hice para esta clase fue dividirla en tres partes. En la primera vamos a ver como el abordaje general. Después vamos a ver la ascitis en el contexto del paciente cirrótico. Y finalmente vamos a ver como algunas precisiones sobre peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, bueno, otras causas pues, más infrecuentes de ascitis son causas infecciosas como amibiasis, escariasis, brucelosis, infección por clamidia, complicaciones relacionadas con la infección por VIH, enfermedad inflamatoria pélvica, colitis membranosa, salmonelosis o enfermedad de Whipple. Entre las causas hematológicas infrecuentes están la amiloidosis, la enfermedad de Castleman, hematopoiesis extramedular, histiocytosis X, leucemias, linfomas y pues causas misceláneas, ¿no? Como embarazos abdominales, enfermedad de Crohn, endometriosis, etc. Entonces, bueno, o sea, una de las herramientas que nos ayudan a distinguir la etiología de la cirrosis es el gradiente albúmina sérica líquido acítico, ¿no? Que es el GASA, que es la resta de la albúmina en suero menos la albúmina en el líquido de ascitis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues, es una paracentesis diagnóstica y cuando tenemos un GASA mayor a 1.1 y en este escenario las proteínas totales de ascitis son inferiores a 2.5, entonces esto habla de cirrosis. Y pues esto tiene una sensibilidad elevada, ¿no? Para discriminar hipertensión portal de más del 97%. Entonces, en el contexto de cirrosis, pues hay que hacer estudios de imagen de extensión, como un ultrasonido, también se puede hacer una elastrografía para correlacionar con el grado de fibrosis hepática. Y bueno, también por otro lado, si tenemos un GASA mayor a 1.1 y proteínas totales en el líquido de ascitis mayores a 2.5, entonces esto habla de un problema a nivel post-sinusoidal. Y pues aquí también los estudios que podemos hacer son Doppler de venas hepáticas, una ecocardiografía pensando en insuficiencia cardíaca. Y bueno, para estos dos escenarios podemos también hacer venogramas hepáticos, medir el gradiente de presión de las venas hepáticas y biopsia, ¿no? De hígado. Y del otro lado, cuando tenemos un GASA menor a 1.1, esto nos habla de enfermedad peritoneal. Entonces aquí lo que está indicado es hacer citología, búsqueda de micobacterias, imágenes abdominales y finalmente pues, se puede hacer biopsia peritoneal para aumentar el rendimiento de diagnóstico. Aquí en este cuadrito, pues ahí, ¿no? De nuevo. Doctora, buenos días a todos. Antes de que continúes, sí. Dijiste lo del gradiente es el primer paso, efectivamente, ante un paciente que tiene ascitis, siempre el primer paso va a ser funcionarlo. Igual que en un paciente, a lo mejor ya con diagnóstico establecido de cirrosis, también que debuta con ascitis, generalmente o pues, se antoja mucho así como, pues ya le inicio los diuréticos y ya, y a veces es complicado bajarlo a admisión o a urgencias para hacer una paracentesis, pero siempre hay que procurar hacerlo. Si tenemos un paciente en consulta que en el seguimiento no había presentado ascitis y de repente llega con ascitis, el primer paso siempre va a ser funcionarlo. Porque aun cuando tengamos pacientes que ya tengan el diagnóstico establecido de cirrosis, tienen todo el derecho de hacer alguna ascitis también por otras causas. Y cuando tienes más de 1.1, más que establecer diagnóstico de cirrosis,
lo que quiere decir es que hay hipertensión portal. Entonces, eso es lo que nos va a dar la pauta, más de 1.1, menos de 1.1, para poder continuar nuestro abordaje. Sí, de acuerdo. Ya puedes continuar. Vale, gracias. Entonces, bueno, con respecto a la evaluación y el diagnóstico en pacientes con ascitis, pues lo primero que hay que hacer es una historia clínica adecuada. Y en esto los pacientes pueden referir que tienen un aumento progresivo del perímetro abdominal, pueden referir también disnea o ortopnea, edema de miembros inferiores o otros síntomas como saciedad temprana. En la exploración física, pues hay como signos clásicos que tenemos que evaluar, como la matidez abdominal, la matidez cambiante, la onda cítica, que bueno, eso requiere de 2 exploradores, entonces pues es algo que no se hace demasiado en la práctica si no tenemos con quién evaluarla. O también podemos tener datos de derrame pleural, que fundamentalmente ocurre del lado derecho. Nada más que pues sí hay que recordar que la sensibilidad y la especificidad de la exploración física pueden ser bajas, ¿no? Hay que también hacer un ultrasonido, esto pues también va a aumentar el rendimiento del diagnóstico, sobre todo para ascitis que no es clínicamente detectable. Y en cuanto a los estudios de laboratorio, pues siempre hay que evaluar función hepática, renal, electrolitos séricos completos y algunas pruebas más de líquido de ascitis. Hay algunos datos pues en la exploración que nos pueden orientar a una causa específica. Por ejemplo, cuando se trata de cirrosis, podemos ver estigmas de la enfermedad, como angiomas en araña, que fundamentalmente se presentan en cara, cuello o tórax. Podemos ver también eritema palmar, red venosa colateral, ictericia, hipotrofia muscular, ginecomastia, leuconiquia o hipertrofia parótida. Si se trata de una ascitis asociada a falla cardíaca, datos que podemos encontrar son distensión yugular, congestión pulmonar, edema periférico. Aquí se tapa, pero bueno, si se trata de un caso de carcinomatosis peritoneal, podemos ver caquexia, masas abdominales, pérdida de peso. Y también cuando se trata de ascitis maligna, un dato que nos puede orientar es el nódulo de la hermana María José. Entonces, bueno, hay varias clasificaciones. Yo aquí incluí 2. La que se recomienda en las guías europeas es la primera que se ve arriba. Y esta clasificación de ascitis la divide en 3 grados. El primero es una ascitis leve, únicamente detectable con ultrasonido. El segundo es una ascitis moderada manifestada por distensión abdominal simétrica. Y el grado 3 es una ascitis con distensión abdominal marcada. Y una clasificación un poco más viejita, propuesta por el Club Internacional de Ascitis, es 4 puntos. El primero, cuando hay un punto, es una ascitis mínima, apenas detectable. 2 es moderada, 3 masiva, pero no atención. Y 4 cruces es masiva y atención. Entonces, bueno, el diagnóstico por imagen, que es pues, muy importante. La técnica más costo efectiva es el ultrasonido. Esta pues, se puede realizar en la cama del paciente si lo tenemos disponible. Y con esto pues evitamos la radiación o el uso de accesos intravenosos y pues esto también nos evita el riesgo de alergia al contraste o nefropatía asociada al uso de contraste, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una tomografía. Otros datos que podemos ver con el ultrasonido que nos pueden orientar hacia la hipertensión portal son la dilatación de la vena porta, que debe estar en más de 13 milímetros, la dilatación de las venas esplénica y mesentérica superior, más de 11 milímetros. Podemos también ver una reducción en la velocidad del flujo en la porta, esplenomegalia, que es un vaso mayor a 12 centímetros, y la recanalización de la vena umbilical. Bueno, como ya había comentado la doctora, la indicación para hacer paracentesis es en todos los pacientes con ascitis de nodo, ¿no? Absolutamente todos hay que hacerlo.
Pero digamos, estas son como algunas otras precisiones particulares que pues hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que hacerla siempre en el momento de admisión hospitalaria a estos pacientes, siempre que el paciente tenga algún deterioro clínico, como por ejemplo puede ser fiebre, dolor abdominal, cambios en el estado mental con empeoramiento de la encefalopatía, ileo o hipotensión, y cuando hay datos por laboratorio que nos hablan de alguna infección, ¿no? Por ejemplo, leucocitosis, acidosis, empeoramiento de la función renal o cuando hay hemorragia del tubo digestivo. Y las contraindicaciones es cuando pues, el paciente, que son contraindicaciones relativas en realidad, son cuando el paciente no coopera, cuando hay una infección en el sitio de punción, que bueno, ahí podemos encontrar sitios, o sea, otros sitios. Cuando el paciente está gestando, cuando hay una coagulopatía severa, por ejemplo, con una coagulación intravascular diseminada, o cuando hay una distensión intestinal severa. Esto pues, se puede, o sea, el riesgo de complicaciones cuando estamos en estos escenarios se puede disminuir guiando la paracentesis con ultrasonido, ¿no? Y otro punto importante es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen trombocitopenia o tienen los tiempos de coagulación prolongados, pues no está recomendado dar concentrados de plasma o transfusiones de plaquetas, ¿no? En realidad es un procedimiento que suele tener una tasa baja de complicaciones. Entonces, bueno, para hacer la paracentesis, o sea, lo primero que hay que hacer pues, es determinar el sitio donde vamos a hacer la punción. Siempre hay que recordar que hay que hacerlo con técnica estéril. Y el sitio, los sitios que se recomiendan para hacer la punción son ligeramente abajo del ombligo, a los costados a 8 centímetros de la línea media. ¿Vale? Y se pueden hacer con dos técnicas distintas. Una es haciendo una inserción angular en el peritoneo, en el punto que hayamos elegido, con la aguja 45 grados, y la otra es con la técnica en Z, que lo que se hace es retraer de forma caudal la piel, se hace la inserción a 90 grados, y una vez que se retira la aguja, se suelta la piel, y entonces esto, digamos, permite que se selle y que no haya fuga de líquido. Para esto pues, siempre es importante que tengamos a la mano todos los tubos que vamos a utilizar, ¿no? Para hacer todos los estudios adecuados, y las botellas para los frascos de cultivos. Entonces, bueno, las pruebas iniciales que se deben de hacer en el líquido de ascitis son, pues siempre hay que evaluar la apariencia, hay que ver si el líquido es claro, tiene sangre, es turbio o tiene un aspecto lechoso. Ahora les muestro una imagen. Hay que determinar el gradiente de albúmina sueroascitis. Hay que hacer un recuento de células y el diferencial. Aquí es muy importante hacer una corrección, ¿sí? O sea, cuando tenemos, sobre todo cuando se trata de paracentesis con una cantidad importante de sangre, cuando la muestra es muy hemática. Entonces, para tener el recuento de células blancas corregido, hay que restar un neutrófilo del recuento absoluto de neutrófilos por cada 250 glóbulos rojos. Y una vez que hacemos esto, tenemos que restar un neutrófilo del recuento absoluto de neutrófilos por cada 200. Ay, no, esto lo tengo repetido, perdón. Qué tonta. Ay. Exacto, que no se les olvide. Y bueno, la otra cosa también importante, como ya habíamos mencionado, es determinar la concentración de proteínas, ¿no? Cuando tenemos una concentración de proteínas totales de más de 2.5 o 3, se trata de un exudado, y pues, si está por debajo de este límite es un trasudado. Entonces, en la cirrosis, las proteínas totales estarán debajo de 2.5, en la citis cardíaca arriba de 2.5, y en la citis nefrótica el GASA lo encontraremos inferior a 1.1 con proteínas totales menores a 2.5.
Hay otra serie de estudios que dependen, pues, digamos, de la causa a la que estemos orientando el diagnóstico. Entonces, o sea, siempre hay que hacer cultivos. Y también se recomienda hacer estos, no solo los cultivos de líquido de ascitis, sino también hacer hemocultivos de manera pareada. Hay que determinar la concentración de glucosa, de LDH, hacer un GRAM, la concentración de amilosa. Y otro tipo de estudios que se pueden hacer, pues son eso, ¿no? La búsqueda de micobacterias, ya sea con cultivo o midiendo ADA, hacer citología, concentración de triglicéridos, concentración de bilirrubinas, ProBNP, antígeno carcinoma embrionario y fosfatasa alcalina. Entonces, bueno, nada más un recuerdo de las causas, ¿no? En función del GASA. Y pues aquí en estas imágenes podemos ver un líquido de ascitis por cirrosis, que es un líquido pues amarillento, claro, y esto un líquido por, ¿cómo se llama? Cuando está ascitis quilosa, perdón. Entonces, bueno, en el contexto del paciente cirrótico, la ascitis es la causa más frecuente de descompensación. Esto ocurre en 5 a 10% de los pacientes cirróticos por año y, como ya habíamos dicho, 80% está causada por cirrosis, ¿no? Entonces, o sea, esto es muy relevante porque tiene un impacto en la evolución de la enfermedad. Se asocia a un aumento en las hospitalizaciones, los pacientes tienen que estar pues, en tratamiento crónico y además la ascitis es una causa directa de otras complicaciones asociadas, ¿no? Como la peritonitis bacteriana espontánea, disfunción ventilatoria restrictiva, hernias abdominales, etc. Y pues esto en términos de mortalidad, pues también es altamente relevante. El pronóstico de supervivencia a 5 años en cirrosis compensada es de 80%. Y una vez que se presenta esta descompensación por ascitis, la supervivencia a 5 años baja hasta 30%. Y la mortalidad en cirróticos con ascitis a 1 y 2 años es de 40 a 50% respectivamente, ¿no? Por lo tanto, pues esto tiene un impacto serio en la calidad de vida y la mortalidad de los pacientes. Entonces, bueno, fisiopatológicamente lo que ocurre es que hay un aumento, o sea, la cirrosis genera un aumento en el flujo portal. Esto genera hipertensión portal con vasodilatación esplácnica. Y por un lado, lo que ocurre es que hay aumento en la presión de los capilares esplácnicos, con aumento de la formación de linfa, y esto contribuye a la formación de ascitis. Y por el otro lado, al haber una disminución en el volumen arterial efectivo circulante, pues se activan, o sea, una serie de factores vasoactivos, hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperaldosteronismo secundario, y esto genera la retención de sodio y agua con una expansión del volumen extracelular que también contribuye a la formación de la ascitis. Bueno, y antes de decir algunas definiciones importantes. Hay que distinguir la ascitis complicada versus la no complicada. La ascitis complicada es la que está asociada a infección, la ascitis refractaria y la que se asocia a síndrome hepatorenal. Y la ascitis recidivante es la que, en la que se presentan al menos 3 episodios en 12 meses a pesar de la restricción de sodio y de dosis adecuadas de diuréticos. Ajá. Sí, ahorita voy para allá. Ahí va. Ahorita te la sé. Entonces, bueno, con respecto a la ascitis no complicada, el tratamiento en el grado 1 no está indicado, ya que pues, esto no modifica la historia natural de la enfermedad. En el grado 2 hay que evaluar el requerimiento de hospitalización y únicamente pues esto será en caso de que tengamos complicaciones agregadas, ¿no? Hay que hacer una corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos y una cosa muy importante es
dar pautas dietéticas, ¿no? En la dieta siempre se deberá hacer una restricción moderada de la ingesta de sal, de 4.6 a 6.9 gramos de sal al día, y además los pacientes deberían evitar añadir sal y comer alimentos procesados, ¿no? Que pueden tener contenido de sal más alto. Pero también, o sea, hay un detalle aquí, es importante evitar restricciones extremas de sodio, porque esto favorece el desarrollo de hiponatremia inducida por diuréticos, insuficiencia renal. Entonces, bueno, el tratamiento con diuréticos es el tratamiento angular. El objetivo del tratamiento es una pérdida de peso máxima de 0.5 kilos por día en pacientes sin edema y de 1 kilo por día en pacientes con edema. Entonces, el primer episodio de ascitis grado 2, una ascitis moderada, se deberá utilizar un fármaco antimineralocorticoide solo, comenzando con una dosis de 100 miligramos al día, y se harán aumentos escalonados cada 72 horas. Es importante respetar este tiempo de 72 horas. Los incrementos tienen que hacer de 100 miligramos en 100 miligramos hasta un máximo de 400 miligramos al día. Y si no hay respuesta al tratamiento con antimineralocorticoides, que esto se define como una reducción del peso corporal de menos de 2 kilos a la semana, o en pacientes que desarrollan hipercalemia, entonces lo que se puede hacer es agregar furosemida, también en dosis crecientes, desde 40 miligramos al día hasta un máximo de 160. Igual, con incrementos de 40 miligramos. Y bueno, en la ascitis de larga evolución o la ascitis recurrente se puede utilizar espironolactona y furosemida sumados, también haciendo un aumento secuencial de la dosis según la respuesta. Y en pacientes que no tienen una buena respuesta a furo, se puede agregar toracemida. Pero siempre pues teniendo en cuenta estos objetivos del tratamiento para guiar la terapéutica. Entonces, bueno, una vez que la ascitis se ha resuelto en gran medida, se puede empezar a reducir la dosis de diuréticos hasta tener la dosis eficaz más baja. Se deben hacer controles clínicos y bioquímicos frecuentes durante las primeras semanas de tratamiento, especialmente cuando se trata del primer episodio de ascitis. Siempre que haya hemorragia gastrointestinal, insuficiencia renal, encefalopatía hepática, hiponatremia o alteraciones en la concentración sérica de potasio, se deben corregir antes de empezar el tratamiento con diuréticos. Y en caso de que haya hiponatremia grave con sodio de menos de 125, lesión renal aguda, empeoramiento de encefalopatía hepática o calambres musculares incapacitantes, que también son otro efecto secundario frecuente, hay que suspender la terapia con diuréticos, ¿no? Estos pacientes pues, son muy susceptibles a la contracción de volumen, entonces esto pues, hay que tenerlo en cuenta. Si hay hipocalemia, hay que suspender la furosemida si los niveles de potasio están abajo de 3.000 equivalentes. Y espironolactona también se debe suspender si se produce una hipercalemia grave de más de 6.000 equivalentes de potasio. Y otra cosa que hay que hacer es infundir albúmina o administrar baclofeno en caso de que los pacientes tengan estos calambres, ¿no? La dosis es de 100 miligramos al día de albúmina y la dosis de baclofeno es de 100 miligramos al día, hasta 30 miligramos máximos. Ahí. Un segundo que voy a conectar la computadora. Antes de que se apague. ¿Hasta ahí alguien tiene algo que decir? ¿O quiere hacer alguna observación? Ay, gracias, amiga. Yo tengo unas sugerencias. Sé que ya lo explicaste bien acerca de cómo manejar los diuréticos. La dosis tope de cada uno también ya las mencionaste. Se sugiere que empecemos a lo mejor con 50 miligramos de espironolactona, 20 miligramos de furosemide y de ahí irlo ajustando. Podemos empezar con los 100 de espiro y 40 de furo, sí, también. Sobre todo si los pacientes no han tenido, o sea, primero, el sodio es muy importante, abajo de 125 hay necesidad de suspenderlos, que no haya lesión renal aguda o que tengan el antecedente. Y estos pacientes
hay que verlos pronto en la consulta, con la finalidad de tener el control del peso, lo del perímetro abdominal y ver el apego, que lo estén tomando adecuadamente, insistir en la ingesta o en reducir la ingesta de sodio y darles algunos tips con respecto a eso. Sabemos que sí, generalmente les decimos, bueno, coma menos sal, pero ok, a veces el paciente eso pues no lo sabe o no lo comprende del todo y entonces es importante explicar todo lo de enlatados, embutidos, por ejemplo, en Nor Suiza y todas estas sales tienen en ocasiones una cantidad de sodio muy, muy importante, entonces hay necesidad de comentarlo con los pacientes y verlos pronto. De acuerdo, gracias, doctora. Bueno, las complicaciones de la terapia con diuréticos, como les decía, la contracción del volumen plasmático, se puede asociar a lesión renal aguda o también a hiponatremia, ¿no? Esto principalmente ocurre cuando se utilizan diuréticos de ASA, pero no exclusivamente con ellos, ¿no? Entonces, algo por lo que se puede optar cuando esto se presenta es retirar temporalmente la furosemida si el sodio está inferior a 125 milequivalentes. También puede asociarse a mayor riesgo de encefalopatía hepática, a depresión de potasio y magnesio, sobre todo con diuréticos de ASA, y en el caso de la espironolactona, los efectos secundarios más frecuentes son hipercalemia y ginecomastia dolorosa, y bueno, lo que les había dicho ya de los calambres, ¿no? Y cómo se pueden tratar. Y bueno, en la citis grado 3, que es la citis pues, voluminosa, obtención, el tratamiento, la principal maniobra que vamos a utilizar son las paracentesis evacuatorias de gran volumen. Este es el tratamiento de primera línea y esto hay que procurar hacerlo en una sola sesión, ¿no? Tratar de extraer la mayor cantidad de líquido en una sola sesión. Una cosa fundamental que hacer cuando se hace una paracentesis de gran volumen es expandir el volumen para prevenir disfunción circulatoria post-paracentesis. Y esto se hace cuando hacemos una paracentesis de más de 5 litros. Se debe infundir albúmina, 8 gramos por cada litro de ascitis eliminado, ¿no? Y el manejo diurético posterior a una paracentesis pues también tiene que hacerse de manera prudente con una dosis mínima efectiva. En cuanto a la citis refractaria, bueno, esto se refiere a la citis que no se puede movilizar o cuya recurrencia temprana no se puede prevenir satisfactoriamente con tratamiento médico. Esto ocurre con una frecuencia de 5 a 10% de los pacientes con cirrosis y ascitis y es un factor independiente de mortalidad, ¿no? La mortalidad a 6 meses cuando esto ocurre es hasta el 60%, entonces pues es una complicación importante. Y bueno, lo que decía Alexis, ¿no? Hay dos tipos, hay dos formas de clasificarla. Está la citis refractaria que es resistente a diuréticos y en esta pues hay una falta de respuesta a la restricción de sodio o del tratamiento con diuréticos y la citis intratable, ¿no? Que es una citis que no se puede movilizar o que recurre de manera temprana que no puede ser prevenido sí que no se puede prevenir con el uso de diuréticos y entonces se impide, o sea, esto impide el uso de dosis efectivas, ¿no? por las complicaciones derivadas. Entonces, bueno, en este escenario es importante tener en cuenta los criterios diagnósticos para poder decir que una citis realmente es refractaria. Entonces hay que tomar en cuenta la duración del tratamiento. Aquí los pacientes deben estar en terapia diurética intensiva con espironolactona 400 miligramos al día y furosemida 160 miligramos al día durante al menos una semana y con una dieta restringida en sal a menos de 90 milequivalentes por día. Hay que considerar también la falta de respuesta, que es una pérdida de peso media de menos de 0.8 kilos durante 4 días,
o una excreción de sodio inferior a la ingesta, que haya una recurrencia temprana, o sea, que haya una reaparición de ascitis grado 2 o 3 dentro de las primeras 4 semanas después de la movilización inicial, o que tengamos complicaciones inducidas por diuréticos, ¿no? Que pueden ser encefalopatía hepática asociada al uso de diuréticos, insuficiencia renal, inducida por diuréticos, en el que veremos un aumento de la creatinina del 100% con respecto al valor basal, o un valor de 2 miligramos por decilitro en pacientes que responden al tratamiento, que haya hiponatremia inducida por diuréticos, o sea que el sodio disminuya a más de 10.000 equivalentes, o que tengamos sodio inferior a 125, que haya hipo o hipercalemia inducida por diuréticos, con un cambio en el potasio sérico menor a 3 o mayor a 6 miliequivalentes, o que los pacientes tengan calambres. ¿Vale? Entonces, bueno, el tratamiento de la ascitis refractaria, pues lo primero que hay que hacer es suspender el uso de diuréticos. Estos solo se deben mantener si la excreción renal de sodio excede los 30 miliequivalentes al día y son bien tolerados, pero en cualquier otra situación hay que suspenderlos. Hay que hacer las paracentesis de gran volumen y en caso de que pues, o sea, el paciente sea candidato, se puede optar por una derivación portosistémica transregular intrahepática, que, o sea, básicamente lo que hace es generar una comunicación entre la vena porta y las venas intrahepáticas con la colocación de un stent, y entonces eso descomprime la circulación portal, ¿no? Y pues finalmente estos pacientes deben ser considerados para trasplante hepático, ¿no? La ascitis es una indicación de trasplante. Bueno, y las contraindicaciones para colocar una derivación protosistémica es que el paciente tenga una bilirrubina total mayor a 3, que las plaquetas estén debajo de 75,000, que el paciente curse con encefalopatía hepática grado 2 o más, o que tenga encefalopatía hepática crónica, que tenga una infección activa concomitante, insuficiencia renal progresiva, disfunción sistólica o diastólica grave, o que tenga también hipertensión pulmonar, ¿no? Todo esto lo excluye de ser candidato para TIPS. Y bueno, en la peritonitis bacteriana espontánea, que pues ya hemos dicho que es una de las complicaciones más importantes en este contexto, pues es una infección bacteriana de líquido ascítico que no tiene ninguna fuente de infección tratable quirúrgicamente, ¿no? Entonces, todos los pacientes con cirrosis y ascitis están en riesgo, entonces es muy importante pues tenerla en el radar. La prevalencia en la que esto ocurre es de 1.5 a 3.5% de los pacientes ambulatorios y hasta el 10% en pacientes hospitalizados. Y pues la mitad de los episodios de peritonitis bacteriana espontánea están presentes en el momento del ingreso hospitalario, mientras que el resto se adquieren durante la hospitalización, ¿no? Con lo cual el tipo de microorganismos que podemos encontrar o la resistencia asociada pues cambia. Y bueno, pues inicialmente cuando se reportó, o sea, cuando se empezó a estudiar la peritonitis bacteriana espontánea de forma sistemática, la mortalidad era tan alta como el 90%, y pues actualmente con un diagnóstico y tratamiento temprano se puede reducir hasta el 20%, ¿no? Pero sigue siendo elevada. Entonces, bueno, fisiopatológicamente el punto crítico, digamos, de la peritonitis bacteriana espontánea es la translocación bacteriana y la invasión a los ganglios linfáticos mesentéricos. Esto, pues, produce una bacteriemia. De ahí los microorganismos ingresan en el líquido ascítico, se genera la peritonitis bacteriana espontánea, hay un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, de agentes vasoactivos, y eso pues aumenta la vasodilatación periférica, ¿no? Que puede contribuir a otro tipo de complicaciones, por ejemplo, el síndrome hepatorrenal, ¿no? Bueno, con respecto a la presentación clínica de la PBE,
O sea, se va a caracterizar por síntomas y signos locales de peritonitis, que pueden ser dolor abdominal, vómito, diarrea o íleo. Podemos también encontrar signos de inflamación sistémica, como hiper o hipotermia, escalofríos, leucocitosis, taquicardia o taquipnea. Puede haber también un empeoramiento de la función hepática, encefalopatía hepática. El paciente puede estar chocado, puede tener insuficiencia renal o empeoramiento de la función renal. Puede haber sangrado del tubo digestivo, pero también en algunos casos puede ser asintomática, ¿no? Y esto ocurre particularmente en pacientes ambulatorios. Entonces, bueno, el diagnóstico, hay que hacer siempre pues, pruebas generales. La parescentesis diagnóstica es el estándar de oro. Hay que hacer un recuento manual de neutrófilos en el líquido diacítico. Sin embargo, es la técnica de elección. Pero pues esto puede ser engorroso. Entonces, una alternativa es hacer un recuento automatizado con citometría de flujo, que es lo que se hace en la mayoría de los lugares. Y pues la mayor sensibilidad para el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se alcanza con un punto de corte de 250 neutrófilos, aunque esto es mucho más específico cuando los neutrófilos están más elevados, ¿no? Cuando están arriba de 500. Hay que hacer cultivos, hemocultivos, cultivo de líquido de ascitis, urocultivos, y pues tener en cuenta que el cultivo de líquido de ascitis puede ser negativo hasta en 60% de los pacientes con manifestaciones clínicas sugestivas de peritonitis bacteriana espontánea, incluso con recuentos elevados de neutrófilos, ¿no? Entonces, o sea, no tienen un rendimiento tan alto, pero también es importante parearlo con otro tipo de cultivos y no solo de líquido de ascitis. Hay que hacer también una imagen abdominal y medir de manera seriada los reactantes de fase aguda, esto sobre todo pues para evaluar la respuesta al tratamiento una vez que se empiece. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? La paracentesis es el estudio de elección, el diagnóstico lo da un conteo de neutrófilos de más de 250, hay que hacer, o sea, hay que inocular el líquido peritoneal en la botella de hemocultivo y parearlo con hemocultivos periféricos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos tener 4 escenarios distintos, ¿no? De los hallazgos que podemos, o sea, los hallazgos tanto clínicos como de laboratorio que podemos ver en estos pacientes. Entonces, el primero pues, es la neutroascitis, en la cual el recuento de neutrófilos es superior a 250. El cultivo va a ser negativo. El paciente habitualmente tendrá clínica de PBE y estos pues, se tienen que manejar como una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? con el uso de tratamiento empírico. En la peritonitis bacteriana espontánea, pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Un recuento de más de 250 con cultivos positivos, clínica de peritonitis bacteriana espontánea, y aquí como ya tenemos un cultivo positivo, entonces podemos dirigir la terapia antibiótica, ajustarla. La bacteriacitis ocurre cuando sí tenemos cultivos positivos, pero el conteo de neutrófilos es inferior a 250, el paciente puede o no cursar con clínica de PBE y en este contexto pues hay que repetir el cultivo y si persiste tratar, ¿no? Esto puede ser, o sea, puede indicar desde una colonización de líquido hasta una infección clínicamente significativa incipiente. Entonces, o sea, digamos, esto es como el escenario más gris en este contexto. Y finalmente está la peritonitis bacteriana secundaria, en la que típicamente pues vamos a tener recuentos de neutrófilos mucho más altos a 250. La flora es mixta. En todos los otros escenarios donde se aíslan microorganismos suelen ser infecciones monobacterianas. Habitualmente el paciente tiene dolor localizado, porque pues, esto se debe a inflamación o perforación de algún órgano abdominal. Y pues aquí hay que apresurarnos a hacer imágenes abdominales y a dar manejo quirúrgico resolutivo.
Entonces, bueno, pues la paracentesis, o sea, como les digo, es súper importante. Esto, o sea, el tiempo que nos tardamos en hacer la paracentesis en un paciente con PBE se correlaciona con un aumento en la mortalidad, ¿no? Hay estudios en los que se ha visto que por cada hora de retraso en la realización de una paracentesis desde que el paciente ingresa al hospital, la mortalidad aumenta un 3.3%, ¿no? Y aquí en la gráfica pueden ver cómo cuando se retrasa este procedimiento por más de 48 horas, la mortalidad puede subir hasta casi el 40%, ¿no? Lo cual pues es elevadísimo. Entonces, por ningún motivo hay que retrasar este tipo de procedimientos. Bueno, en cuanto al perfil microbiológico de las infecciones de las peritonitis bacterianas espontáneas, estas son infecciones típicamente monobacterianas, a menos de que estemos hablando de una peritonitis secundaria. Y el microorganismo que con más frecuencia vamos a encontrar es E. coli. Y, o sea, E. coli y otras bacterias gram negativas en el 55% de los casos. Y en una menor proporción también podemos encontrar estreptococos o enterococos, ¿no? Importante considerar el riesgo de que tengamos bacterias multiresistentes. Esto puede ocurrir hasta en el 20% de los casos, fundamentalmente por enterobacterias productoras de beta-lactamasas. Y los factores de riesgo más importantes son la hospitalización previa o el uso previo de beta-lactámicos o quinolonas de manera reciente. Con respecto al tratamiento, las recomendaciones de Sanford, ¿no? En una peritonitis bacteriana por bacilos gram negativos o por enterococos no resistentes a vancomicina, ¿no? O sea, por microorganismos probablemente susceptibles. Hay que utilizar cefotaxima, la dosis recomendada es de 2 gramos IV cada 8 horas, y si el paciente está grave, séptico, se puede aumentar la dosis hasta cada 4 horas, ¿no? Igual de 2 gramos. Y otra alternativa es piperacilina tazobactam, 3.375 gramos cada 6 horas, ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, o ertapenem, ¿no? 1 gramo IV cada 24 horas si hay alergia a beta-lactámicos, o ciprofloxacina también puede ser otra opción. Pero hay que darla de manera intravenosa. Y los esquemas alternativos sugeridos cuando hay un riesgo alto de bacterias multidrogresistentes son el uso de meropenem, 1 gramo cada 8 horas, sumado a daptomicina, ¿no? Que se calcula la dosis a 6 miligramos por kilo IV cada 24 horas. El tratamiento, o sea, la duración promedio del tratamiento es de 5 a 7 días. En cuanto tengamos los resultados de los cultivos y vayamos evaluando la respuesta clínica, pues hay que hacer ajuste del tratamiento. La paracentesis se debe repetir a las 48 horas para corroborar una disminución de neutrófilos de por lo menos el 25%. Y también se debe dar infusión de albúmina. La dosis que recomienda Sanford es de 1.5 al momento del diagnóstico y luego a los 3 días. Y la dosis que recomiendan las guías europeas es de 1.5 al diagnóstico y después de 1 gramo por kilo al día 3. Y bueno, o sea, esta recomendación del uso de albúmina en la peritonitis bacteriana espontánea se deriva de este estudio, en el que se compararon los desenlaces en términos de mortalidad y de función renal en pacientes que tenían alto riesgo o sea, en pacientes considerados por ellos como de alto riesgo, o sea, pacientes que tenían bilirrubinas de más de 3 o creatininas de mayor a 1.5. Y a estos pacientes se dividieron en grupos bajo, alto riesgo y se les dio
o no esta pauta de albúmina, ¿no? De 1.5 y de 1 al diagnóstico y a los 3 días. Y pues vean la diferencia, ¿no? O sea, estos son los pacientes a los que no se les dio albúmina, tuvieron pues mayor riesgo de falla renal posterior a la resolución del cuadro de peritonitis. También tuvieron un riesgo de presentar una función renal anormal después del egreso hospitalario, y la mortalidad dentro del hospital a los que no les dieron albúmina pues fue considerablemente más alta que al Se fue el internet, ya se van a conectar otra vez. Gracias. Doctora. Hola, hola. Creo que también se apagó la computadora. ¿Qué pasó, Fer? Se apagó la compu, Doc. Perdón. Ok. Ya estoy conectando. Pero bueno, nada más me faltaba una diapositiva más en la que hablaba de profilaxis, pero bueno, ahorita se las pongo para que vean las dos. Ahí. Sí, doctora, gracias. Para 866. O si quieres, doctora, platicarnos lo último de tu diapositiva, que pues es en quienes está indicada la profilaxis Bueno, de peritonitis. los voy a poner el proyecto. Sí, doctora, un segundito. Pues ya está. Listo. Entonces, bueno, ya, para terminar, la profilaxis de los pacientes que se consideran en riesgo, pues ya les digo, son todos los que tienen cirrosis y ascitis, pero particularmente los pacientes que tienen un sangrado del tubo digestivo agudo, que tienen proteínas totales en líquido de ascitis bajas o que ya tienen antecedente de peritonitis bacteriana espontánea, pues deben estar con profilaxis, ¿no? La profilaxis primaria recomendada por las guías europeas es con norfloxacina, 400 miligramos vía oral al día, y una alternativa propuesta por Sanford es ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral al día. Y para la profilaxis secundaria se puede utilizar norfloxacina o cipro a distintas dosis, ¿no? Se puede utilizar una dosis de 500 al día, que es equivalente a una dosis de 750 miligramos semanal. Para la profilaxis primaria, pues hay que considerar a todos los pacientes que tengan un puntaje de la escala de Child-Pugh mayor a 9, o que tengan también bilirrubinas mayores a 3, en quienes las proteínas en el líquido de ascitis sean menores a 1.5, y esta pues, se puede suspender si el paciente tiene una mejoría clínica sostenida y ya no tiene ascitis, ¿no? Lo mismo, considerar todos estos pacientes para trasplante hepático. Y otra cosa pues importante es el uso prudente
de inhibidores de la bomba de protones, porque también se asocia al aumento del riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y listo, doctora. Eso sería lo último. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con esto último que abordaste del inhibidor de bomba de protones. Sí, debemos de ser muy cautelosos con eso, no solo predispone a peritonitis bacteriana espontánea, sino a otras infecciones, neumonías, y es uno de los medicamentos, y eso se habla en todos los foros, ¿no? Es de los medicamentos que más prescripción libre tienen. Los pacientes se toman el omeprazol pues, religiosamente, a veces sin tener una justificación. Entonces, es muy importante específicamente en los pacientes cirróticos revisar si realmente tienen una indicación y si no hay una indicación hay que retirarlo, por esto que acabas de explicar. Todos los pacientes con cirrosis descompensada, ya vimos la hemorragia variceal, ahorita hablaste de la citis, también si hacen cuadros de encefalopatía, todos los pacientes y las guías internacionales lo que mencionan es cuando tenemos un MELD a partir de 15, bueno, estos pacientes se tienen que empezar a valorar para trasplante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sabemos que la evolución natural de la enfermedad pues va a llevarlos a otras complicaciones. Si tenemos disponible la evaluación, hay que hacerlo. Hay muchas de estas cosas en cuanto al manejo ambulatorio de los pacientes con cirrosis que probablemente ustedes todavía no vean tanto porque su práctica principalmente es hospitalaria. Y bueno, en el hospital ya en piso, pues generalmente vamos a ver a los pacientes que sangraron y que a lo mejor sí hay que determinar o indicar la profilaxis antibiótica precisamente para que no haya esto de la translocación y todo esto. Es muy importante. Sin embargo, en consulta también es todo, yo diría que es todo un arte el seguimiento de los cirróticos. Es muy importante cuando tenemos a los pacientes en seguimiento durante mucho tiempo y podemos contar con un expediente físico. Sin embargo, si no contamos con esto, bueno, y echamos mano del expediente electrónico, siempre poner puntos clave. Cuándo es su último ultrasonido, ver si había tenido previamente o no ascitis, por esto que comentamos al inicio. Y ya dentro del manejo, dentro del tratamiento, tú hablaste en ascitis refractaria de las dosis máximas, tanto de espironolactona como de furosemida. Sin embargo, es muy poco frecuente que un paciente te pueda tolerar estas dosis sin que presente algún efecto o algún evento adverso. Ahora, también es muy importante, como les decía, ir con dosis como de menos a más, o a lo mejor empezar con 140 si es que es posible, de acuerdo al sodio o a la función renal, y después irlo ajustando ya sea hacia arriba, en el caso de los pacientes que debutan con ascitis, pero no iniciar. Mi sugerencia es que no vayan a iniciar con los 400 y 160 porque está bien descrito. Aquí en México no se toleran dosis tan altas. En general, yo les puedo decir que jamás he usado en un paciente 400 de espiro y 160 de furosemida. Generalmente empezamos a tener eventos indeseables como estos que mencionó la doctora. Entonces, lo más que hemos llegado a utilizar son 200 de espironolactona con los 80 de furosemida. Hay que ser muy cuidadosos en esto y siempre ver muy pronto a los pacientes. Sabemos sobre todo que en la institución vamos a estar llenos de pacientes, pero a este grupo de pacientes es importante verlos pronto. Si empezamos los diuréticos, a la semana hacer un control de laboratorios y llamarlos y hacer una revisión que nos muestren su bitácora de la medición del perímetro abdominal, del peso, y a lo mejor hacer una evaluación que no nos lleve más de los 15 minutos que nos ponen para evaluar a un paciente, pero no dejarlos ir, hay que estarlos cuidando mucho. ¿Qué otra cosa? Lo de la dieta ya lo abordamos un poquito. Sí se necesita un experto en nutrición, pero que tenga el enfoque de los pacientes cirróticos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros, como les decía, podemos intentar hacer, ¿no? Disminuya la sal, no le agregue de más y esto que ya les comenté,
Sin embargo, pues hay muchos productos, y nosotros nos vamos al supermercado, hay muchos productos que tienen una cantidad de sodio impresionante, ¿no? Entonces, pues, y que a veces están como disfrazados como alimentos saludables cuando no es así. Entonces, sí vale la pena a veces apoyarnos, sobre todo en el medio institucional, si es que hubiera el acceso. En la consulta privada es más, tenemos un poquito más de tiempo a veces para poderles explicar todas estas cosas a los pacientes cirróticos. Y pues nada, ¿qué otra cosa? Si tenemos un paciente que a lo mejor llega con encefalopatía y no se puede a lo mejor interrogar adecuadamente en la exploración, es muy importante ver si tiene dolor, ¿no? A lo mejor va a ser fases de dolor y hay necesidad de picar a ese paciente, ¿no? Porque puede ser que esa sea la causa de la descompensación. Ya dijiste también lo del diagnóstico, la corrección que se debe de hacer en el líquido, los cultivos. Se describe, en general las paracentesis son un procedimiento bastante seguro. Se prefiere que sea del lado izquierdo para evitar el riesgo de una perforación del ciego en el lado derecho, pero lo otro es si tenemos un paciente de reciente diagnóstico, tenemos que pedir más estudios, mucho más estudios, que si a lo mejor es un paciente con ascitis intratable que va y viene a urgencias, pues a lo mejor ahí podemos, como ya lo conocemos, y esto probablemente, pero siempre que hacemos el abordaje inicial, el citoquímico, hay que mandar líquido a patología, hay que mandar los cultivos y si tenemos disponible, bueno, pues hacerlo de la adenosíndeaminasa. Siempre hay que estudiar muy bien ese líquido. Luego, si ya tenemos pacientes que son conocidos, bueno, a lo mejor ya se hizo de inicio un citológico, ya se mandó a patología y sabemos que no hay una causa, no hay células neoplásicas, bueno, y es un paciente que va y viene cada semana, bueno, probablemente ahí podemos ya no siempre hacer un citoquímico, eso sí, y con respecto a los cultivos, se indica que deben tomarse en la cama del paciente. Inmediatamente que estás extrayendo el líquido, se deben colocar en los frascos de hemocultivo. Así es lo que está descrito. Sabemos que a veces no podemos tener acceso a esto, pero siempre debemos saber cómo se deben hacer las cosas. Iniciamos con la antibiótico terapia, que sería la cefalosporina, y cuando vayamos teniendo resultados de los cultivos, podemos ir ajustando el tratamiento. Pero siempre empezamos con la cefalosporina. Creo que esas eran mis consideraciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, doctora. Aquí hay un comentario. Bueno, pues la verdad es que fue una plática muy completa y es difícil aquí agregar algo, pero sí, el GASA es lo que más nos va a diferenciar al gran grupo de los que pertenecen a hipertensión portal. Un GASA mayor a 1.1 casi es siempre hipertensión portal, pero hay, a la gente se le pueden estudiar muchas cosas. Ahí le compartía a José Carlos para ver si lo pueden proyectar. Una imagen de todo lo que podemos estudiar, desde los leucos, polimorfos, cantidad de proteínas, triglicéridos, ¿vale? Un colesterol, ¿vale? Ya, ¿vale? Pero, ¿a dónde? Ahí. No le puse a aceptar. Y también otra cosa que nos puede ayudar, el colesterol en ascitis mayor a 45, nos puede ayudar a diferenciar maligno versus no maligno. Un colesterol mayor a 45 se quiere maligno. Lo padre aquí en el manejo de la ascitis, pues es el paciente con hipertensión portal para manejo con diuréticos, porque los que no tienen hipertensión portal, usualmente no les damos, ¿vale? Es tratar la causa. Entonces, ya lo dijo Fer muy bien, la pérdida de peso y no excedernos, depende si tiene edema o no edema, de 0.5 cuando no hay edema y de 1 kilo por día cuando lo hay. Pero también, además de la pérdida de peso, para ver si está respondiendo al diurético, podemos usar el FENA.
el PENA tendría que ser mayor a 78. Entonces, ahí está desde el aspecto macroscópico, cosas que hay que considerar, por ejemplo, cuando es hemorrágico, posiblemente se sospecha que es traumático, nada más hay que ver para los leucos y para los polimorfos. Ya después el diferencial de leucos, polimorfos, el gradiente. En los videos de un gran grupo. Los que están acá abajo, casi, la verdad es que los escuchamos más por otras cosas, pero ahí es muy útil para lo de maligno, lo que les digo, colesterol. Y ya. Ya eso es, quedó muy bien. ¿Alguien? Sí, muchas gracias. De hecho, o sea, no toda la citis es por hipertensión portal, ¿no? Y eso lo vamos a definir, como ya lo mencionamos, con el gradiente. Entonces, es el primer paso y no solamente enfocarnos en eso, ¿no? Es finalmente todo el contexto del paciente, el interrogatorio, si ha tenido pérdida de peso, ¿no? O sea, no todo es hipertensión portal. Hay que hacer el abordaje y una vez que ya está diagnosticado, bueno, entonces nos vamos al siguiente algoritmo, que fue lo demás que abordamos. Sí, muchas gracias, doctora. Muy buena presentación. No sé si alguien tenga algún otro comentario o alguna pregunta. ¿No? Bueno, parece que no, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Nos vemos mañana. Gracias. Bye. Hasta luego. Buen día. Bye.